Esperamos que estén disfrutando en casa también de este culto, de esta comunión que nos da el Espíritu del Señor. Amén. Es el Espíritu Santo el que nos permite conectar no solamente nuestro espíritu con Dios, sino también con su palabra, e incluso conectar entre nosotros. Si tenemos algo en común, es la presencia de Dios habitando en nuestros corazones. Amén. Eso es lo que nos da sentido, propósito, fuerza, poder, tantas cosas que hoy vamos a encontrar en su palabra. Yo les invito a que leamos y reflexionemos una oración que elevó el apóstol Pablo a favor de los Efesios. Allá en la carta a los Efesios capítulo 1, este viernes que tuvimos el encuentro en el seminario, estuvimos hablando precisamente de este mundo espiritual, los ángeles caídos. Y es un tema inquietante, aunque al final siempre aprendimos en este tiempo de seminario que el Señor ha venido a deshacer toda la obra del maligno. Amén. Cristo ha venido a deshacer la obra del enemigo y a liberarnos, darnos la libertad, aunque el mundo entero está bajo el dominio del príncipe de este mundo. Cristo es exaltado hasta lo alto, hasta lo sumo, y todos los enemigos puestos bajo sus pies. Yo no sé si recuerdan que alguna vez les he contado esta experiencia que tuve en Egipto, allá en el 2009, 2010, como familia vivimos en Egipto y conocimos el museo de Cairo, y entonces casi todas las tumbas de los reyes egipcios han sido saqueadas. Quién sabe en qué colección privada estarán los tesoros de estas tumbas, pero accidentalmente encontraron una tumba de un faraón, el más joven, el que murió más joven, y rescataron algunas cosas muy valiosas de ahí, entre ellas el trono donde se sentaba. Han de saber que los faraones los enterraban con su mascota favorita, algunos monos, le dicen aquí, ¿verdad? Los monos, y cocodrilos gigantes, momificados, tesoros, su carruaje favorito, su carruaje marca Ferrari con el que cazaba, ¿no? Iba a cazar. Es impresionante ver lo que había en esa tumba. Y estaba el trono. Y el trono es muy significativo. Cuando lo vi, me recordé inmediatamente esta imagen de Cristo sometiendo a todos sus enemigos bajo el dominio, el estrado de sus pies, porque el trono era una silla muy, muy sencilla, excepto que estaba toda cubierta de oro. Y tenía un estrado, un pequeño banquito, un estrado, sí se entiende la palabra, ¿no? Donde el rey, el faraón, ponía sus pies, también cubierto de oro. Y dibujado, los egipcios eran muy buenos dibujantes, son todavía muy buenos dibujantes, pues venían dibujados todos los pueblos que habían sido sometidos bajo el imperio faraónico, el imperio egipcio. Y al ver ese estrado, que es de siglos antes de Cristo, toma sentido estas palabras del Salmo y de Efesios, donde el Señor dice, donde la palabra de Dios dice que Él ha sometido a todos sus enemigos y lo ha puesto por estrado de sus pies. Así que no tenemos nada que temer. El Señor ha vencido a todos sus enemigos. Y Efesios 1, versículo 15 en adelante, vamos a leer hasta el final del capítulo 15 y después estaremos meditando un poco sobre los primeros versículos del capítulo 2, del 1 al 6. Nos eleva hasta este lugar, los lugares celestiales donde Cristo está sentado. Lo tenemos ahí, Efesios 1, desde el versículo 15. Lo voy a leer y al final, después de la lectura, haremos una oración más para pedirle al Señor su ayuda para comprender su palabra. Dice, lo tenemos todos, Efesios 1:15 en adelante. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos,
no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Amén. Oremos una vez más al Señor. Bendito Dios, gracias porque tú lo llenas todo, Señor. Tu plenitud está disponible, está presente, Señor, en este lugar, para que nosotros seamos llenos, Señor, de ti. Llenos de ese espíritu que nos llena de poder, nos vivifica, nos impulsa, Señor, hacia adelante. Gracias por esta palabra preciosa. Te pedimos que la podamos desmenuzar, Señor, y la podamos entender por la obra de tu Espíritu, Señor, y que podamos vivir conforme a lo que tu palabra declara, Señor. Que podamos creer lo que tú dices de nosotros y vivir de acuerdo a esta realidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Efesios es una iglesia que ha sido plantada en una ciudad de la cual estuvimos mencionando la semana pasada. Una ciudad impresionante que tenía un templo con más de 100 columnas que era considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Una idolatría muy ferviente a una diosa pagana, la diosa Diana, Diana de los Efesios. Un negocio que giraba alrededor de esta idolatría. Eso en el mundo visible. En el mundo invisible hay poderes, potestades, principados apoderados de esa ciudad y de sus habitantes. Y en esta realidad, en este contexto, penetra el evangelio más poderoso que cualquier otro principado, potestad, y rescata el alma de un puñado de creyentes, de discípulos, y una revolución comienza. ¿No es muy emocionante leer este tipo de historias? ¿Quién puso la semilla en ese lugar? ¿De qué manera encendió la mecha, encendió la luz por primera vez? De tal manera que causó una revolución. Lo mismo puede suceder en nuestra vida hoy. Lo mismo puede suceder en nuestra ciudad, en nuestra sociedad, en nuestro país hoy. Y digo nuestro porque ya tengo 6 años viviendo aquí. Ya siento que este lugar es mi hogar. Y oro por él, oramos por él cada semana. Trabajamos para que el reino de Dios se establezca aquí desde hace 6 años. Y seguiremos haciéndolo. ¿Verdad que sí? Este año seguiremos haciéndolo incansablemente porque vemos que la palabra de Dios dice que el evangelio es poderoso para transformar sociedades. Déjeme decir a manera de introducción que el apóstol Pablo fue quien plantó esta iglesia. Antes de Pablo había estado Apolos. Apolos era un hombre poderoso en palabra, manejaba las escrituras del Antiguo Testamento de una manera magistral, enseñaba y argumentaba contra los judíos y los convencía. Y había un puñado de 12 discípulos en la ciudad de Éfeso, pero Pablo tuvo que salir. Luego se encontró con Priscila y Aquila y le enseñaron más correctamente el camino del evangelio, le hablaron del Espíritu Santo. Cuando llega Pablo,
se encuentra con 12 discípulos y les dice, ¿han recibido el Espíritu Santo cuando fueron bautizados? Y ellos dijeron, ¿qué Espíritu Santo? ¿De qué nos hablas? Y y ellos dijeron, a nosotros nos han bautizado en el bautismo de Juan. Y Pablo le dice, el bautismo de Juan es para arrepentimiento de pecados. Y empezó a hablarles de Jesús y de lo que el mismo Juan anunciaba. Viene después de mí alguien más poderoso que yo, que les bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Y entonces cuando Pablo les predicó el Evangelio y fueron bautizados en el nombre de Jesús, entonces ellos recibieron el Espíritu Santo. Y eso está en Hechos 19, versículo 2 al 7. Si podemos ponerlo aquí en la pantalla, Aram. Hechos 19, versículos 2 al 7. Leemos este momento que he narrado antes. Hechos capítulo 19, versículo 2 al 7. Dice, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Esa fue la experiencia, el nacimiento de la iglesia en Éfeso. Ha sido Pablo quien ha plantado la semilla y desarrolló una relación con la iglesia de Éfeso tan entrañable que se quedó, me parece que es la ciudad en la que más tiempo ha permanecido el apóstol dentro de todos sus viajes misioneros. Me parece que Éfeso, estoy seguro, duró más de 24 meses, algo así como 27 meses en esa ciudad, predicando, enseñando, predicando en la sinagoga y enseñando a los discípulos. Y se desarrolló una relación tan entrañable que Pablo realmente amaba a los efesios. Esa es la relación que debe haber entre nosotros como iglesia. El versículo 15 que leímos en Efesios 1:15, dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Ya Pablo no estaba en Éfeso, pero seguía oyendo de la fe de los efesios. Y dice, y de vuestro amor para con todos los santos. Estas dos características deben estar presentes en la iglesia de Vícar, en la iglesia del Señor. La fe y el amor. La fe y el amor. Que nuestra iglesia sea caracterizada por una fe que inspira a otros. Una fe que deje huella, que trascienda no solamente este lugar, sino que trascienda el tiempo, que el mundo conozca que en esta generación hubo un grupo de creyentes que tenían una fe sólida en el Señor. Pero la fe sola no está completa si no la complementamos con el amor. Y esa es la otra característica que debemos de tener como iglesia. El amor se debe reflejar, dice aquí, por todos los santos. Y aquí es donde empezamos a cambiar nuestro propio concepto de nosotros mismos. Somos santos del Señor. Los santos en nuestras culturas son venerados, ¿verdad? Son ídolos a los cuales se les rinde culto. Pero en la Biblia los santos somos tú y yo. Somos nosotros los santos. Y el amor se debe reflejar hacia todos los miembros de la iglesia. Eso debe caracterizar a la iglesia del Señor. Pablo inició esta iglesia con tan solo 12 discípulos. Allá en Hechos 19 encontramos la historia. Hemos leído una porción ahora de esto. Pero cuando Pablo sabía que se enfrentaba al final de su carrera, no tenía tiempo para llegar a Éfeso. Y mandó llamar desde Mileto
a los ancianos de las iglesias alrededor, entre ellos los de Éfeso, y les dijo, es probable que ya no les vuelva a ver. Y en Hechos 19 se narra un evento maravilloso donde se abrazan y lloran en el cuello del apóstol. Lloran de amor. Ese perseguidor de la iglesia es ahora un apóstol entrañable, un padre en la fe para estos creyentes. Y lloran porque ya no le volverán a ver. La primera vez que Pablo tuvo un contacto con la iglesia, recuerdan la historia, Pablo perdió la vista porque una luz en el camino a Damasco se le apareció y le dijo, yo soy Jesús, ¿por qué me persigues, Saulo? ¿Por qué me persigues? Y él quedó ciego y dice que estaba en una casa en Damasco, estaba orando y el Señor llama a un discípulo, Ananías, y le dice, ve a tal dirección, en tal casa, porque ahí encontrarás a Saulo. Él está orando y ha tenido una visión que llega un hombre llamado Ananías y ora por él y recobra la vista. Y Ananías le dice, Señor, pero ¿estás seguro que quieres que vaya con Saulo? Si él persigue a los cristianos todavía, yo sé que todavía tiene poder y tiene cartas para darnos muerte. Pero hay algo que le da confianza a Ananías, que dice el Señor, Saulo está orando. ¿Sabes? Creer en el Evangelio, creer en Cristo, nos lleva a tener una vida de oración. Quizá no vemos a Pablo como un hombre de oración. Hoy estamos reflexionando sobre una oración que elevó Pablo a favor de los efesios. Reconocemos a Pablo como un plantador de iglesias, un apóstol incansable, un misionero que realizó, llevó el Evangelio hasta lo último de la tierra en su tiempo. Pero nunca lo vemos como una persona, un hombre de oración. Muy temprano en su vida cristiana, Pablo está orando y eso da cierta confianza a Ananías, está orando. Y Ananías llega y impone sus manos sobre Pablo. Eso está en Hechos capítulo 9, versículos 17 y 18, quizás lo podemos ver aquí enfrente. Hechos 9, 17 y 18. Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Noten este detalle, Ananías imponiendo las manos en Pablo. Más tarde, 10 capítulos más tarde, en Hechos 19, cuando Pablo predica a los efesios, también impone sus manos y los efesios reciben el Espíritu Santo. Y ahora, en la carta a los Efesios, capítulo 1, Pablo les recuerda este momento. No leímos el versículo 13 y 14 de Efesios 1, 13 y 14 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pablo les recuerda, les dice, ¿recuerdan aquel momento en que escucharon la palabra y la recibieron con fe y cómo fueron sellados por el Espíritu Santo? Y entonces Pablo usa una figura preciosa, dice, el Espíritu Santo, el versículo 14, son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. El Espíritu Santo en ti son las arras de nuestra esperanza. Yo no sé cuántos aquí que se han casado entregaron arras a su esposa cuando fue la ceremonia de matrimonio, ¿sí? ¿Algunos sí? Anillo. Bueno, hay varios simbolismos en el matrimonio. En mi caso, yo sí recuerdo, compramos unas
moneditas de oro y la tenía que poner en la mano de Lili como una señal de yo te proveeré y tú administrarás lo que el Señor nos dé, el Señor provea a través de nuestro trabajo. Y es un simbolismo muy bonito, pero es una seguridad de que yo te proveeré, el Señor a través de mí. Porque fue un matrimonio cristiano en la presencia de Dios. El compromiso y el pacto eran en la presencia de Dios y el Señor se encarga de cumplir este pacto. Bueno, Pablo habla de las arras de que son el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha puesto Dios ha puesto su Espíritu en nosotros como una confianza de que Él va a proveer para todo lo que necesitamos. No solamente lo material, sino todo lo que necesitemos para vencer en la vida cristiana. Todo lo que necesitemos para cumplir con nuestra misión como iglesia. El Espíritu Santo es la confianza, la garantía de que el Señor va a hacer lo que ha prometido. Amén. Y eso lo recibimos cuando creímos la palabra del Evangelio. Todos nosotros lo hemos recibido. Pablo le recuerda este momento. Nos asegura la esperanza. Los efesios habían experimentado un avivamiento que les llevó a cambiar lo que consideraban valioso en sus vidas. Lo más valioso lo cambiaron por Cristo. Tenemos que constantemente voltear a ver el libro de los Hechos para entender lo que Pablo está escribiendo. Hechos 19, versículo 19, dice: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia en la ciudad de Éfeso, no solamente había idolatría, sino había hechicería, que también es otro tipo de idolatría. Dice: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Había libros de hechicería, de conjuros, de magia negra, que estaban en posesión de los habitantes de esta ciudad de Éfeso. Y al recibir el Evangelio, al recibir a Cristo, el Espíritu Santo les convence de llevar estos libros y hacer una gran montaña y prenderles fuego. Lo más valioso para ellos había perdido su valor a la par de la presencia de Cristo. ¿Qué experiencia de avivamiento? No sé de qué manera hicieron este cálculo, pero dice el versículo 19, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Quizá no nos imaginamos el valor de estos libros. Imagínense una montaña de libros que cuestan 50,000 piezas de plata. La moneda que se usa aquí son los dracmas, que es, o el denario más o menos estaban a la par, era el pago del salario de un obrero. Así es que hagan la cuenta, 50,000 días de salario mínimo, podemos decir. ¿Qué cantidad, qué tesoro quemaron en aquella hoguera de libros? ¿Saben por qué? Porque al lado de Cristo, lo más valioso pierde su valor. Al lado de Cristo, Él es la perla de gran valor, por lo cual vendemos todo con tal de tenerlo a Él. ¿Es esa tu experiencia? ¿O sigues todavía aferrado? Quizá no a un libro de magia, pero aferrado a ciertas cosas que te apartan de esa comunión, de esa entrega total que Dios quiere que tú tengas. Lo presentaron como una ofrenda quemada, una ofrenda agradable delante de Dios. Una revolución en aquella ciudad. Dice el versículo 17 y 18 de Efesios, para que el Dios, la oración de Pablo era para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y noten estas palabras: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Que sean sus ojos abiertos, que el Señor abra sus ojos.
Los ojos del corazón son más importantes que los ojos físicos. Los ojos del corazón fueron abiertos y era la oración de Pablo, que el Señor les dé sabiduría, revelación, para que entiendan cuál es la riqueza de su gloria. Por eso, la herencia que recibimos, debemos de conocerla, debemos de poderla contemplar con nuestros ojos, los ojos del corazón, y debemos de poseerla. Esto me lleva a un momento hablando del bautismo. Juan el Bautista predicaba en el río Jordán, no en Jerusalén, aunque él tenía derecho, él era hijo de un sacerdote, de Zacarías. Él tenía el privilegio de vivir sirviendo al Señor y ser sostenido por todo el pueblo, las ofrendas del pueblo, vivir en Jerusalén. Pero él escogió el desierto, vestido de pieles de camellos, vestido, atado sus lomos con un cinturón también de cuero, comiendo langostas y miel y predicando en el río Jordán, bautizando a la gente. ¿Por qué en el río Jordán? Saben, el pueblo había perdido el rumbo, así como nos pasa a nosotros en ocasiones. Y es necesario que volvamos a ese punto del primer amor, de donde hemos caído. Juan predicaba en el río Jordán porque era el punto donde el Señor los llevó por primera vez a cruzar ese río Jordán y poseer la tierra que fluye leche y miel, la tierra que el Señor les había prometido por herencia. ¿Sabes? Es necesario muchas veces que volvamos a ese punto donde el Señor nos dice, ¿eres mío totalmente? ¿O todavía estás del otro lado del Jordán? Todavía no cruzas, todavía no estás caminando en esta herencia que yo te he dado. El bautismo de Juan era un recordatorio de esta herencia, de la que está hablando también Pablo a los Efesios. El pueblo cruzó el río Jordán y empezó a tomar posesión, pero llegó un momento en que se acomodaron. Y el anciano Josué todavía tenía fuerza para levantarse y decir, ¿hasta cuándo seréis negligentes para tomar por herencia la tierra que Dios, el Señor Dios, nos ha dado? Son palabras muy fuertes, así como la predicación de Juan el Bautista. Y esta es la oración de Pablo, que no dejemos de ser diligentes en tomar posesión de la tierra que Dios nos ha dado. ¿Saben? El bautizo, es solamente el primer paso en la vida cristiana. Pero no es la meta, es la línea de salida. El Señor quiere que podamos recorrer lo ancho, que podamos recorrer lo largo de nuestra herencia, que conozcamos nuestra herencia y tomemos posesión de ella. Es en este contexto que el Señor le dice a Josué, te daré por herencia todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Pero es necesario que andemos, que caminemos. Por eso la invitación, todavía estamos al inicio del año, la invitación para este inicio de año es caminemos a lo largo de nuestra herencia, conozcamos la herencia que el Señor nos ha dado. ¿A qué me refiero con esto? Conozcamos a Cristo, que es como oraba Pablo, a través de este espíritu de revelación, de sabiduría, que podamos conocer cuál es nuestra herencia. Caminar a lo largo y ancho del amor de Cristo, apropiarnos de nuestra herencia. No es posible que sigamos viviendo como el resto del mundo. Nuestra posición ha cambiado. Mire cómo dice Efesios 19. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. A nuestra disposición está el poder, el tremendo poder que resucitó el cuerpo muerto de Cristo. Lo volvió a la vida y junto con Cristo tú y yo hemos resucitado. ¿Recuerdan la semana pasada dijimos, acostúmbrate a vivir como quien ha muerto y resucitado en Cristo? Hoy
Recordemos que ese poder que resucitó a Cristo está disponible para nosotros, para su iglesia, para ti como hijo de Dios. El Señor puede vivificar tu corazón. El Señor puede vivificar tus relaciones interpersonales. El Señor puede resucitar tus finanzas. El Señor puede resucitar esa parte de ti que murió porque alguien te hizo daño, porque alguien te lastimó. El Señor pone a tu disposición ese poder que resucitó a Cristo. ¿Sabes dónde está Cristo ahora mismo? Sentado en los lugares celestiales. No solamente le resucitó, sino que le hizo ascender hasta lo alto. Y eso tiene mucho que ver con nosotros. Pero antes de llegar hasta a conocer nuestra posición, quiero que notemos estos adjetivos que Pablo usa para hablar del poder. Dice, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Qué tremendo poder. Pablo tenía una ambición. Él escribe en Filipenses 3:10. Filipenses 3:10, si es posible poner la nueva versión internacional, se entiende aún mejor. Pablo decía, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así como los efesios quemaron todos los libros, así como muchos otros entregaron todo lo que tenían con tal de ganar a Cristo, Pablo dice, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo y experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Participar en sus sufrimientos, llegar a ser semejante a Él en su muerte. Qué ambición la de Pablo. Yo no sé si es tu meta en la vida, llegar a experimentar el sufrimiento que Cristo experimentó, o sea, la persecución por causa de la fe. Incluso morir como un mártir por causa del Evangelio. Es difícil anhelar esto. Yo no podría decirlo. Quizá en un momento dado, si estoy en esa situación, quizá estoy seguro, el Señor me daría el poder para enfrentar la muerte. Pero decirlo desde este lugar, decirlo que es mi anhelo, no es fácil decirlo. Pero qué tremendo lo que dice Pablo. Lo he perdido todo con tal de experimentar el poder de su resurrección. Y es ese poder al cual Pablo invoca en su oración por los efesios. En una ciudad donde estaban posicionados tantos poderes espirituales a través de la idolatría a la diosa Diana y la hechicería, Pablo nos asegura que todo está sometido bajo los pies de Cristo. Dice el versículo 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. El poder del Espíritu Santo hizo subir a Cristo sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Esa debe ser nuestra confianza. Saben, en esta ciudad, en Vícar, en la provincia de Almería, en este país, en España, también hay principado y hay potestades. Como iglesia debemos aprender a identificar que hay potestades y hay poderes espirituales que han tomado posesión de este lugar. Y debemos orar y debemos de predicar el evangelio consciente de esa realidad espiritual. No debemos ignorar el mundo espiritual. Pablo está escribiendo a una ciudad muy consciente de este mundo espiritual. Nosotros quizá nos perdemos en lo material y los impedimentos que vemos siempre son físicos, pero la realidad es que estamos llevando una batalla al nivel espiritual. Pero
participando en esta batalla desde la victoria de Cristo. Cristo está por encima de todo poder. Ahora, ¿es esto una realidad? Realmente eh, todos los enemigos están sometidos bajo los pies de Cristo. El escritor de la carta a los Hebreos lo expresa con mucha claridad. Hebreos 2, capítulo 8. Vamos a leerlo. Hebreos 2:8 dice: todo lo sujetaste bajo sus pies. En cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no le sea sujeto. Está claro, todo está bajo sus pies. Pero hace esta aclaración: aunque todavía no vemos que todas las cosas sean sujetas. Todavía seguimos luchando, todavía seguimos batallando. Vemos a la gente atrapada en los vicios, atrapada en la idolatría, atrapada en el materialismo, en el engaño, en la mentira, en las nuevas ideologías. ¿Es esto una realidad? El autor de los Hebreos dice, sí, es una realidad, aunque todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Es un proceso. El reino de Dios inicia en la iglesia. Y es aquí donde nosotros debemos de tomar acción. ¿Está tu vida totalmente sometida a Cristo? Bajo los pies de Cristo. Porque el reino comienza aquí. Es verdad que a partir de aquí se va a expandir, se va a extender. Hemos visto la historia de los Efesios. A partir de 12 discípulos. Ahora tenemos una carta con el nombre de esta ciudad en nuestras manos. Pero, ¿es esto realidad en tu vida? ¿Estás sometido totalmente al reino, al señorío de Cristo? El reino comienza con la iglesia. No podemos seguir viviendo como cuando estábamos sin Cristo, siguiendo la corriente de este mundo, como hijos de desobediencia, como hijos de ira. Aquí vamos llegando al final de este mensaje. Vamos al capítulo 2, versículo 1 al 6. Por estos versículos iremos muy rápidamente, pero noten lo que dice Pablo aquí. Efesios 2, del 1 al 6. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es verdad, no todos somos hijos de Dios. La Biblia habla de que hay hijos de Dios y hay hijos de ira, hijos de desobediencia. Y note lo que dice Pablo a los Efesios, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En tiempo pasado, éramos. Pero Pablo le está diciendo a los Efesios, ya no somos más eso. Ahora el poder que resucitó a Cristo opera en tu vida y en la mía. Por eso el versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Cuando veas a la gente a tu alrededor, quiero que tengas en mente esto. La gente está sin vida. Están muertos en sus pecados, en sus delitos, en sus pecados. Es necesario que nosotros alcemos la voz, que prediquemos la palabra para que el Señor dé vida a la gente a nuestro alrededor. Me recuerdo esa escena de Ezequiel, cuando el Señor lo lleva al valle de los huesos secos y le dice a Ezequiel, ¿tendrán vida estos huesos? Y Ezequiel dice, Señor, no lo sé, tú lo sabes, eso lo sabes tú. Pero el Señor te pregunta también en esta hora, ¿tendrá vida estos huesos secos? Este valle de huesos secos en el que vivimos.
Y nosotros muchas veces decimos, Señor, es que no lo sé. Es que intentamos tantas cosas, lo anhelamos con todo nuestro corazón, pero no lo sé, tú lo sabes. Y aquí está la clave. El Señor le dice a Ezequiel, profetiza, hijo de hombre. Y entonces un viento viene y los huesos son revestidos de carne y se levanta un gran ejército. Todo por la obediencia de aquel profeta, a la palabra del Señor, profetiza, hijo de hombre. El Señor nos dice este año 2021, profetiza, iglesia de Cristo, profetiza. El Señor tiene poder para resucitar a los muertos. Amén. Dice que aún estando muertos nos dio vida, por gracia somos salvos. Si nosotros fuimos salvos es por gracia. No nos desesperemos con los demás cuando rechazan a Cristo. Nosotros éramos igual que ellos. Hasta hace poco, muchos de nosotros éramos igual que ellos. Están muertos. Necesitamos profetizar. Profetizar. Y la gracia del Señor les alcanzará también. Dice el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Volvemos a esa imagen. Cristo fue resucitado y está en los lugares celestiales, a la diestra de Dios, todos sus enemigos bajo sus pies. Y tú y yo estamos sentados también en los lugares celestiales. Aunque estamos sentados aquí en este lugar, espiritualmente nuestra posición espiritual es en los lugares celestiales. Iniciamos esta reunión leyendo el Salmo 8. ¿Quién es el hombre para que pienses en él y para que lo visites? Lo has hecho poco menor que los ángeles. Es Dios, los ángeles y la humanidad. Pero en Cristo, el poder del Espíritu Santo nos ha llevado a una posición por encima de todo principado y potestad. Esa es la autoridad que tú y yo tenemos. ¿La comprendemos? Necesitamos esta oración que elevaba Pablo, que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación para entender nuestra realidad. Tú y yo estamos sentados en los lugares celestiales. ¿Qué hacemos luchando con las deudas? ¿Qué hacemos luchando con el pecado? ¿Qué hacemos luchando con la mentira, el error, el engaño? Con las envidias, con las contiendas, con las disensiones. ¿Qué hacemos luchando, dividiéndonos como iglesia? No es el caso, pero en muchas iglesias sí. No hemos comprendido nuestra posición en los lugares celestiales. Aún los demonios se nos sujetan, decían los discípulos, cuando volvieron a dar el reporte a Jesús en su primera salida evangelística. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. El Señor decía, yo veía a Satanás caer como un rayo cuando desobedeció. Y dijo, no se alegren de esto. Alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Satanás conoce tu nombre. Pablo predicaba a los efesios y hacía milagros. Dice que aún las prendas de su ropa sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados. Y por ahí unos exorcistas ambulantes dijeron, en el nombre del Dios que predica Pablo, y trataban de exorcizar a algunos demonios, y decían los demonios, a Jesucristo lo conozco. Y Pablo sé quién es, pero a ti yo no te conozco. Pero alégrate, hermano, porque Satanás sabe cuál es tu nombre. Y tienes autoridad. Ejerce esta autoridad en tu vida, en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu trabajo, en tu familia ejerce esta autoridad. En tu iglesia ejerce esta autoridad. Estás sentado en los lugares celestiales. Es necesario que nos levantemos y recorramos este año la anchura y la longitud de nuestra herencia y que tomemos posesión de nuestra herencia. Dios nos ha dado Vícar para Cristo. Todavía no la hemos tomado porque no le hemos creído al Señor. Pero Dios nos ha dado Vícar, Almería para Cristo. ¿Cuántos lo creen? Dice el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Este año es un año para experimentar la bondad
las riquezas de la bondad que Dios tiene para con nosotros en Cristo Jesús. No salgamos de este lugar, hermano, te ruego encarecidamente, no salgamos de este lugar pensando de la misma manera que piensa el mundo. Salgamos de este lugar conscientes de cuál es nuestra posición y conscientes de que somos objeto del amor de Dios, de su bondad, y que somos receptores de su herencia, la cual el Señor nos invita a tomar por posesión. Si no lo hemos hecho, es porque no lo sabíamos quizá, o porque lo sabíamos y no lo hemos creído. Recuerden esa relación entre creer y ser llenos del Espíritu Santo. Seamos llenos del Espíritu Santo y que el Señor vivifique nuestra vida. El Señor vivifique esta iglesia. Amén. Vamos a orar. Señor, cuán grande es la herencia que tú nos das. Señor, grande es la fe que pones delante de nosotros. Grande es el amor, Señor, que nos abraza, que nos obliga, porque tú has dado tu vida primero por todos nosotros. Ahora nosotros en respuesta queremos dar nuestra vida por ti, Señor. Señor, danos espíritu de sabiduría y de revelación para comprender a plenitud esta palabra, Señor. Entender que tu iglesia es el plan de salvación para este mundo. Señor, que tu iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena, Señor, que eres tú. Ayúdanos a reflejar esa plenitud de tu presencia, Señor, de tantas maneras que podemos hacerlo. Ayúdanos, Señor, a vivir en victoria, a vivir nuestra posición en Cristo. Ya no luchando aquí abajo como cualquiera del mundo, Señor, sino desde nuestra posición en lo alto que tú has conquistado a través de la cruz. Bendito sea, Señor. Amén. Amén.